Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas, en medio de una situación de crisis mundial, económica mundial, y al mismo tiempo con problemas domésticos muy serios. Hemos convocado hoy a nuestra mesa a un economista y hombre de la política con una vasta experiencia, tanto en cargos públicos como en la doctrina económica, un estudioso muy profundo de algunos temas, fue embajador en Brasil, Alieto Guadagni, quizá uno de los más distinguidos expertos en economía de la Argentina. De manera tal que vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Estuve durante unos 10 días en Grecia y cada vez que le mencionaba que era argentino, me decían muy sueltos de cuerpo, si en 10 años pueden estar acá por el mundo de vuelta, en 10 años nosotros vamos a resolver nuestras cuestiones también. Asimilaban su crisis a la nuestra del 2001 de manera casi automática y al mismo tiempo decía, si ustedes salieron, nosotros vamos a salir. Mi respuesta era, ustedes tienen una cosa a favor que nosotros no teníamos, que están dentro del mercado común europeo. Si se rompe ese mercado común, Alemania va a tener graves problemas. El marco quizás ya no valdría 1,30 contra el dólar, sino 2 probablemente, de manera tal que Alemania es quizá la más interesada en que Grecia y España e Italia no se caigan. Pero tienen 2 problemas en contra. Uno es que nosotros podíamos bajar los precios bruscamente con una devaluación, que ustedes no lo pueden hacer, y bajarlos les traería un costo, bajarlos sin devaluación, les traería un costo social enorme, y al mismo tiempo no tienen este oro verde que tenemos nosotros, que es la soja. Prácticamente tienen bastante poco, salvo el turismo y algunas cositas más. Me gustaría entonces comenzar por ahí, y ellos decían, no, nosotros lo vamos, querían como una especie de superstición, como un fetiche, decían, si ustedes salieron, nosotros vamos a salir. Me gustaría empezar por acá, para tratar de decodificar qué es esta crisis europea. Bueno, hizo bien en usar la palabra crisis europea más que crisis mundial. Primero que Europa no ha dejado de ser importante. Europa es menos de la 6ª parte de la producción mundial, del PBI mundial. Europa, la importancia económica de Europa hoy es menor que la de Asia, sin contar Japón. Porque para entender qué está ocurriendo, tenemos que darnos cuenta de qué es la globalización. La globalización, ubiquemos el inicio de la globalización hacia la década del 80, es la primera vez en la historia que los países emergentes crecen más rápido que los países industrializados. Hoy la mitad del mundo, la mitad del PBI mundial le corresponde a los países industrializados. Pero eso es el pasado, esos son los que crecieron antes. Pero ahí vive apenas el 15% de los humanos. La otra mitad, que son 150 naciones, contra 30 que son las del mundo desarrollado, es la que viene creciendo. Era el 20% del PBI mundial y hoy es la mitad del PBI mundial. Entonces, para sintetizar, el PBI mundial se divide por mitades. 50 le corresponde a los países industrializados antiguos y 50 le corresponde al mundo nuevo. Pero aquí no termina la historia. La historia se completa cuando uno se da cuenta que la mitad del mundo emergente viven 6.000 millones de personas. Vive el 85% de los humanos. ¿Y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque estas personas han decidido comer proteínas animales. Hay una ley de la historia que indica que a medida que un pueblo avanza económicamente, abandona las proteínas vegetales primarias y comienza a comer carne. Obviamente no solamente carne vacuna, puede ser carne porcina, pescados o carne aviar. Pero para comer carne necesitan alimentar
las aves o los cerdos. Y entonces ahí viene la gran demanda de alimentos. La gran demanda de alimentos que ha destruido la vieja teoría de Previs. Previs cuando habló de los términos de intercambio. Previs tenía razón, él escribió en 1950 y que observaba que los precios de los productos industriales iban para arriba y los productos agrícolas iban para abajo, y ahí elabora toda la teoría que todos la hemos conocido. Si Previs resucitara, era un hombre muy inteligente, escribiría otro enfoque. Estamos en lo que técnicamente se llama la onda larga Kondratiev, la demanda de alimentos, de proteínas animales. Y entonces aquí lo que viene es que hay países que se ubican y países que no se ubican. ¿Qué países son los que se ubican? Y los que intentan insertarse en esa ola de demanda y adecúan todo su aparato productivo para ofertar agroalimentos, entre los cuales no nos ubicamos nosotros. Nosotros no entendimos lo que pasa en el mundo y somos el único país agroalimentario que penaliza la producción de agroalimentos, porque los derechos de exportación, desde el punto de vista estrictamente técnico, son una brutalidad en términos de desincentivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Brasil no tiene derecho a exportación? ¿Por qué Paraguay no tiene derecho a exportación? ¿Por qué Uruguay no tiene derecho a exportación? ¿Y por qué nosotros somos los únicos que lo tenemos? Y ellos están aprovechando esta onda larga de una manera mucho más inteligente que nosotros. En este contexto está la crisis europea, que se concentra en el Mediterráneo, básicamente en el sur, y que se vincula a un hecho muy profundo, estructural, que se llama la esclerosis demográfica. Europa no puede mantener su sistema de seguridad social tal cual está concebido, porque la relación entre activos y pasivos ha colapsado. Hoy hay prácticamente, por cada persona en edad de jubilarse, debe haber 1,5 que aportan, cuando hace 50 años había 5 personas que trabajaban y uno que estaba jubilado. Ha ocurrido dos fenómenos, fruto de la evolución humana. Uno, el alargamiento de la vida. Es fenómeno, sí, pero son más años que hay que pagarle la jubilación. Y el otro, que esto sí que es trágico, es el colapso de la natalidad. Es la esclerosis demográfica. Europa ha renunciado a tener hijos. La tasa de fecundidad, lo que se llama la tasa de reproducción, no supera 1. O sea, cada vez hay más viejos. Cada vez hay más viejos y menos chicos. Y menos gente que aporta. Correcto. Entonces, la disyuntiva que tienen los europeos es dramática, porque o ellos renuncian a su tradición cultural y permiten una entrada masiva de inmigración, con lo cual va a cambiar claramente Europa, o se aferran a su visión. Pero ese fenómeno también sucedió en Alemania, en Francia, y sin embargo ahí la crisis no ha pegado tan duro. No, pero les va creando problemas. El tema de la restricción de la inmigración la tienen. Y ya en algunos lugares comienza eso a ser discutido. Simplemente lo que quiero decir que desde el punto de vista demográfico, lo único que puede rejuvenecer la pirámide es la inmigración. Pero claramente eso es un conflicto, ustedes lo saben bien, es un conflicto político impresionante. Sí. El multiculturalismo funciona mucho mejor en Estados Unidos que en Francia, eso es claro, ¿no? Claro. Se pensó con el Mundial del 98, cuando se veía esa selección llena de extranjeros, con negros, con africanos, que era el melting pot francés, pero después estalló en la banlieue con todos esos incendios provocados. No, Estados Unidos es un ejemplo de asimilación. Y la Argentina de principios del siglo XX también. Sí, pero déjeme que le dé un solo ejemplo. Usted no imagina a un jefe del ejército francés o a un jefe del ejército alemán, primera generación de inmigrantes. ¿Y qué era Powell? Primera generación de inmigrantes, creo que era Trinidad y Tobago, ¿no? O por ahí. O Jamaica. No. Eso siempre fue así en Europa. Una cosa que siempre me llamó la atención, que cuando lo mandan a estudiar a Liniers a Malta, decían que para poder estudiar en Malta de militar tenía que tener por lo menos 5 generaciones de militares. La flexibilidad americana, la capacidad por la cual Norteamérica absorbe y asimila. La justicia está llena ya a nivel de Cámara y dentro de poco a nivel de Suprema Corte de abogados coreanos, vietnamitas, los que vinieron
en la década del 80. No, la entrada... Pero la pregunta es, ¿cómo salen de la crisis? ¿Con más globalización o con menos? Porque si uno le pregunta, por ejemplo, en Polonia, a un taxista, ¿ustedes quieren estar en el euro o no quieren estar en el euro? El taxista claramente le dice, no quiero estar en el euro. O sea, la sensación de la gente común es que no quiere estar atada. Ahora, la gente más sofisticada dice, bueno, se necesita estar en bloques mayores. ¿Más globalización o menos para salir de la crisis? La globalización no es una opción. Porque la globalización no es una opción, porque la globalización es un hecho tecnológico. Lo que produce la globalización es el colapso de la distancia y el avance de las comunicaciones, que es lo que destruye la distancia como elemento de localización, ¿no es cierto? Es decir, uno se puede resistir un tiempo al avance de la globalización, pero la globalización es un hecho que se desarrolla con todas sus fuerzas y que es incontenible. En el siglo XIX, basta ver el costo de los containers, el costo de las comunicaciones. Bueno, lo que ocurre en este caso es que los europeos cometieron un error. Bueno, es fácil decir que alguien cometió un error después que vio la película, cómo termina. Ellos crearon cuando dan el último paso después del Tratado de Maastricht, van a la moneda única y crean el Banco Central Único, ¿no es cierto?, para tener una única política monetaria. Sí, pero se olvidaron de una cosa: descentralizar la política fiscal. Claro. El Tratado de Maastricht fue incompetente. ¿Por qué? Porque recordemos que había fijado límites, que la deuda acumulada no podía pasar el 60% del PBI, que el déficit fiscal no podía pasar de 3 puntos del PBI, pero eso no se cumplió. Los primeros que lo violaron fueron los franceses y los alemanes, acordémonos. Y a partir de ahí, cada país, algunos directamente hicieron fraude. Grecia hizo fraude, y no sé si los italianos. Tienen una especie de INDEC. Correcto, no sé si los italianos. De cualquier manera, la lección, ¿cuál es? No puede haber unión monetaria si no hay unión fiscal. Claro. ¿Qué quiere decir unión fiscal? Una entidad supranacional que fije los límites al grado de endeudamiento de los países. Pero eso sería, de alguna manera, abolir los alcances de la idea del Estado-Nación. Bueno, es que usted tiene que optar. Por eso. Si usted quiere tener moneda única, y tienen que tener muchas cosas en común. La idea del Estado-Nación va a ser amenazada por algo mucho más grave que lo que estamos hablando, porque hace el futuro de la humanidad, que es el cambio climático. Queda claro, y eso lo dice el Papa en una encíclica Caritas in Veritatis, que fue poco comentada. El Papa, con toda sensatez, dice: el mundo enfrenta un gran problema global, que es el cambio climático global, y no hay solución a un problema global sin una institución y una autoridad global. Cuando la humanidad enfrenta, ya no estamos yendo del tema, cuando la humanidad enfrenta un problema global, necesita una institución global. Y en el caso, ya volviendo a la Tierra, en el caso de Europa, queda claro que esa es la lección. No se puede ir a una unión monetaria sin pasar por una unión fiscal. Lo que pasa es que ahí habría un problema que suele suceder, por ejemplo, en la globalización jurídica, ¿no? La globalización jurídica, nunca vemos que un país remoto del África quiera juzgar a un dictador de un país central, a Putin, o a un dictador, a Gaddafi. No, vemos que países centrales como Inglaterra, España, esos quieren juzgar a dictadorzuelos de países latinoamericanos o africanos. Y en la política podría llegar a pasar un poco lo mismo. Si hay una unión política para que fiscalmente se maneje todo de modo homogéneo, entonces la elección terminaría recayendo en un gran bloque, pero sería Angela Merkel, por ejemplo, la presidenta de toda Europa. Y seguramente, pero son las condiciones y restricciones. Es decir, la pregunta es, ¿hasta qué punto la globalización nos lleva al imperialismo? Mire, hablar de imperialismo en esta fase histórica donde los que crecen son los países en desarrollo es obsoleto. Piense usted que Estados Unidos, mire, cuando comienza la revolución industrial, Inglaterra toma el liderazgo. Y Inglaterra pierde el liderazgo a fines del siglo XIX.
probablemente después de la Guerra Civil Americana. Ahí lo toma Estados Unidos. Estados Unidos pierde el liderazgo mundial en términos brutos, en términos totales de producción, dentro de 3 años. Cuando termine el próximo presidente de Estados Unidos, el que va a asumir el año que viene, China va a ser más grande que Estados Unidos. China hoy, Estados Unidos es el 20% del PBI mundial, China es el 16, 17%. Al ritmo actual, o es una cuenta matemática que usted hace, China lo alcanza en 4 años. Obviamente Estados Unidos no va a perder ni el liderazgo tecnológico ni el liderazgo militar. Estados Unidos tiene el 70% de las ojivas nucleares del mundo lo tiene Estados Unidos, pero pierde el liderazgo económico en términos cuantitativos, en términos de volúmenes de producción, de volúmenes de comercio, de volúmenes de consumo. Entonces, este es un nuevo escenario, es la hora de los países emergentes. La hora de los países emergentes. Entonces, en ese sentido, un imperialismo en el sentido tradicional. Pero de todas maneras, una parte de la potencia industrial de China es americana, son inversiones extranjeras, inversiones de los americanos que trasladaron sus industrias a China, ¿no? Tienen salarios más baratos. Sí, fíjese qué interesante, lo que usted dice es cierto. ¿Por qué los chinos aceptaron inversiones externas si no las necesita? China no es importador de capital, es exportador. China tiene una tasa de ahorro, que es la que acumula capital, del orden del 40%. ¿Y por qué quiere inversiones americanas y por qué quiere inversiones francesas, inversiones alemanas? Por una razón muy sencilla, no es porque necesita el capital, necesita la tecnología. A ellos no les interesa los millones de dólares que puedan poner los americanos. A ellos les interesa la forma en que los americanos manejan la industria, las líneas. La inteligencia. La inteligencia, claro. Ellos son grandes copiadores. Entonces, lo que ellos absorben de los países centrales industrialmente avanzados no son recursos de capital en sentido tradicional, sino que la tecnología. ¿Sí? Escúcheme, hoy ¿quién le manda capital a quién? Le manda China a Estados Unidos. ¿Quién compra los bonos del Tesoro americano? Los chinos. Porque si dejaran de comprarlo, la moneda china se revaluaría. Que entre paréntesis no vendría mal a nadie eso, ¿no? Que se revalúe un poco más, ¿no? Que eso es lo que esperan los americanos hace 5 años que están implorando que los chinos revalúen, ¿no es cierto? Revalúen el yuan. Pero ellos no lo hacen. Lo hacen de a poquito, lo hacen de a poquito. Mencionó Alieto la cuestión de que nosotros no estamos aprovechando este fenómeno extraordinario de la resignificación de los commodities, de los productos agropecuarios, agrarios básicamente, y me parece interesante como para hacer un puente entre esto que habíamos hablado al principio de la crisis internacional y nuestros problemas locales, nuestros problemas domésticos. La gente, aparentemente, de acuerdo a lo que fue la elección del año pasado, parece percibir que el kirchnerismo ha hecho todo bien y que, que este bienestar de la gente es producto de políticas oficiales exitosas. ¿Cómo es la cosa? ¿Han sido exitosas las políticas oficiales o el crecimiento no es por los Kirchner, sino a pesar de los Kirchner? Yo estoy inclinado a pensar en términos de la segunda opción. Yo creo que hemos crecido a pesar de. ¿Por qué? Porque la coyuntura internacional, mire, al final de Menem la soja valía 110, de la Rúa la tienen 120, Duhalde la tienen 180 y hoy estaba a 615. Ellos han agotado grandes activos que tenía la Argentina. Agotaron el superávit fiscal, lo dilapidaron, pues ya estamos en rojo. El gobierno federal funciona gracias al impuesto inflacionario que recauda el Banco Central. Impuesto inflacionario que por definición es el peor impuesto que hay porque es el que castiga particularmente a los más pobres. Al mismo tiempo hemos rifado algo muy importante en cualquier economía, que es el autoabastecimiento energético. Nosotros por 20 años, estoy hablando toda la década del 80 y toda la década del 90, no, fines de los 80 y los 90 y hasta el año pasado, éramos un país con energía abundante, exportada y barata. Cuando ustedes tienen energía exportada, abundante y barata, muchas cosas van bien. Ahora, cuando usted se le acaba ese mundo y entra en un ciclo largo de energía importada, muy cara y escasa, ahí le vienen problemas. Y ahí le vienen problemas. Entonces nosotros vamos a enfrentar una coyuntura en el cual
el gobierno se le va a hacer difícil manejar las cosas. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los baluartes de la expansión industrial que hay desde el 2002-2003 para adelante? Porque la economía comienza a mejorar, no en el 2003, comienza a mejorar justamente cuando viene la baña, en mayo del 2002. El gran desafío que tenemos hoy en materia económica como país es mantener ese esquema económico, ese modelo económico, como les gusta decir a algunos, que empezamos en el año 2002 para salir de la fenomenal crisis que vivíamos. Y ese modelo está centrado en el aumento del consumo del grueso de la población. El piso de la economía argentina se toca en abril del 2002 y a partir de ahí repunta. Muy bien. Y recién ahora se interrumpe el crecimiento. Y una de las razones por la cual se interrumpe el crecimiento es que la inflación se devoró al tipo de cambio. Hoy las exportaciones de manufacturas industriales no son competitivas en Argentina. ¿Por qué? Los costos salariales en dólares son superiores a los de la convertibilidad. Ahora, ellos quizá dirían, sí, justamente este colapso energético fue por culpa de los españoles, de Repsol, por eso hicimos lo que hicimos ahora, nacionalizamos la empresa. Bueno. Hay un acuerdo firmado exactamente el 21 de febrero del 2008 entre Repsol y un grupo australiano. El grupo Petersen es un grupo australiano. Ahí establecen un contrato leonino, donde claramente es una cosa increíble. Yo siempre digo en broma que iba Brufau, que de tonto no tiene un pelo, de la Caja de Cataluña, iba por el Paseo de Alcalá y se encuentra con este señor de la empresa Peter, y dice, ¿querés comprarle la cuarta parte de la empresa más grande de la Argentina? ¡Ay, qué lindo! Pero yo no tengo un peso. No importa, yo te la vendo a crédito. ¿Pero y cómo hago para pagarla? No importa. La pagás con las utilidades, vamos a repartir el 90%. Sí, pero mirá que ninguna empresa petrolera en el mundo reparte más del 35%. Vos no te preocupés, lo vamos a arreglar con el gobierno. Entonces firman un contrato, que ustedes lo pueden ver, cualquier televidente lo puede ver, el contrato, bájelo por internet, 21 de febrero del 2008, en el sitial de Repsol. El contrato establece distribuir los dividendos, exorbitante, pero tiene una cláusula muy interesante. Lo que los abogados llaman cláusula resolutoria, artículo 5.1. ¿Sabe lo que dice? Este contrato es válido únicamente si es expresamente aprobado por escrito por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Sí, señor, vaciaron a YPF. Sí, señor, con el acuerdo expreso del Gobierno Nacional. Que además, ninguna empresa petrolera en la Argentina tiene un director del Estado, salvo YPF. Ese director del Estado votó el balance del 2007, el balance del 2008, el del 2009 y el 2010, vaciando YPF. ¿Quién era? Recibía instrucciones del ministro de Infraestructura. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero usted está hablando como si fuera Pino Solanas. Bueno, Pino Solanas, si cuando dice la verdad, dice la verdad. Esto no se trata de ser Pino Solanas, es una realidad. Pero este problema viene de la época de Kirchner. Todo el problema energético Correcto. Fue concebido Sí. y pergeñado Claro. por Kirchner. Lo que pasa es que al principio, ¿cómo comienza la crisis? La crisis comienza cayendo la producción y subiendo el consumo. Está bien que gracias a Dios que subía el consumo. El problema no es que suba el consumo, el problema es que caía la producción. Pero como había margen, recién se cruzan las dos curvas el año pasado. Y esto es lo que le hace permitir al humorista, ¿cómo se llama? Aníbal Fernández. Al humorista Aníbal Fernández le permite decir flor de bolazo la crisis energética. Y él lo escribe ahora, porque no había leído las cuentas del año pasado. Una última pregunta, porque ya estamos en el filo del programa. Usted, Alieto, fue embajador en Brasil y daría toda la impresión de que Brasil no cedió a la tentación populista y despegó de una manera espectacular, más allá de alguna pequeña, digamos, ahora pequeña crisis que está atravesando en este momento. En cambio, la Argentina sí cedió a la tentación populista. ¿Por qué se produce esta asimetría? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tienen mejores instituciones. Comencemos por una, Itamaraty. No hay políticos en Itamaraty. La diplomacia brasileña se maneja con profesionales. Yo un día le decía a Alan Previa, que era el canciller, y si viene un gobierno de izquierda, no ten problema, ten diplomático de izquierda. Y si viene un gobierno de derecha, no ten problema, ten diplomático, ten todo acá. ¿Sabe cuántos funcionarios puede nombrar el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil? ¿Sabe cuánto? 1, su secretario privado. Todo lo demás lo pone la casa.
Las instituciones tienen una justicia independiente. Hoy hay un juicio mayúsculo en Brasil a funcionarios de primera línea, al gran líder del partido de los Trabajadores, uno de los fundadores. Están siendo enjuiciados a esta hora del día en juicios públicos en Brasil. Tienen instituciones y después tienen algo que es imbatible. Tienen un régimen universitario. No se olvide que entre las mejores universidades de América no figuran las argentinas, funciona la Pontificia Católica de San Pablo y la Estadual de San Pablo. Tienen algo que implica su posición de futuro. Rousseff acaba de determinar que en el año 2015 va a haber 100.000 brasileños haciendo posgrados en Japón, no cursos de grado, de posgrado en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, en ciencias biológicas, hidrocarburos y otra cantidad de cuestiones científicas. 100.000. 1.700 millones de dólares cuesta ese programa. 400 ponen las empresas, 1.300 pone el Estado federal. Están apuntando a futuro. 100.000 graduados. Que la contrapartida de eso es la persistencia de la esclavitud y las favelas. Bueno, si hay un país que ha venido reduciendo la pobreza es Brasil, ojo, no hay que mirar la fotografía, hay que mirar la película. ¿Y esa diferencia se va a acrecentar en lo futuro? ¿Cuál es su idea? Sí, claro. No, además Brasil ya juega en primera. Brasil ya se despegó. Es una economía 5 veces más grande que la Argentina. Tiene un sistema, tiene un régimen federal. El principal impuesto en Brasil, el número 1, lo cobran los estados. El IVA, que allá se llama ICMS, Impuesto a la Circulación de Mercadería, lo cobran los estados. Es un país federal. Gracias, Alieto. Muy bien. Parece que ayudamos un poco a esclarecer al público. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.